En la cápsula anterior dejamos planteados unos conceptos que nosotros debíamos revisar. En esta segunda parte vamos a revisar estos conceptos y vamos a tratar de resolver las dudas que hayamos quedado con ellos en la parte anterior. La fibra muscular es de lo que está compuesto el músculo. El músculo es una serie de fibras musculares unidas, un paquete muscular. ¿Ya? La fibra muscular es lo mismo que decir célula muscular. Cuando nosotros hablemos de fibra muscular, lo más probable es que se esté hablando de célula muscular, salvo que estas son así larguitas, estiradas y no redondas como nosotros las conocíamos de estas células del colegio. ¿Ya? Además, estas fibras musculares o estas células musculares se van a estar y estas miofibrillas van a estar compuestas por un sarcómero, que es lo que nosotros teníamos como segundo concepto. El sarcómero es este chiquitito que nosotros vemos acá, que está compuesto por actina y miosina, y el sarcómero es la unidad funcional del músculo, es básicamente lo que nos va a permitir la contracción muscular. O sea, a partir de esta tensión que se produce internamente en el sarcómero, se va a producir todo el movimiento que nosotros podemos visualizar cuando vemos un gesto deportivo. Todo esto lo vamos a revisar mucho más adelante en una cápsula relacionada a estructura muscular. Ahora que nosotros hemos entendido que hay un músculo, que hay unas fibras musculares dentro de este músculo, podemos entender quizá el concepto de hipertrofia. Si supongamos que es un músculo, ¿verdad? Habíamos dicho entonces que dentro del músculo, para que crezca este músculo, tienen que ocurrir ciertas cosas. Entonces, si nosotros tenemos este músculo, ¿cómo hacemos que nuestro músculo crezca? ¿Cómo hacemos que nuestro músculo gane un tamaño? Tenemos dos vías para que este músculo gane tamaño. Recuerden que dentro del músculo estaban las fibras o las células musculares. Una vía para que este músculo, las fibras o las células musculares crezcan de tamaño. Al crecer de tamaño estas, van a hacer que el músculo crezca de esta forma de tamaño. Por lo tanto, esto es lo que nosotros conocemos como hipertrofia, que es un aumento en el tamaño de las células musculares. ¿Ya? Las células musculares entonces crecen en tamaño. ¿Okay? Otra alternativa que tenemos si nosotros quisiéramos hacer crecer este músculo es que aumenten la cantidad de fibra. Entonces, al llenarse de espacio va a crecer el músculo. Esto es lo que se conoce como hiperplasia. Y la hiperplasia es el aumento en el número de células musculares. El anterior entonces era el aumento en el tamaño de las células musculares, y en este caso la hiperplasia es el aumento en el número de células musculares. Ya vemos aquí que tenemos un número nuevo representado por estas fibritas amarillas que no necesariamente son de ese color, pero es para que las diferencien de las fibras rojas que ya estaban puestas. Esta hiperplasia generalmente no se produce o no a un nivel muy significativo. Hay varias investigaciones que dicen que se produce hiperplasia, pero la verdad es que nuestras células musculares no aumentan el número una vez que nosotros ya nacemos. Entonces, si bien pudiese aumentar, no va a ser significativo como para que haya un aumento o un tamaño importante del músculo. Para que este músculo pueda crecer, para que estas fibras puedan crecer entonces a través del proceso de hipertrofia, necesitan contraerse, y esta contracción va a estar determinada principalmente por unas unidades que son las motoneuronas. Esta no es una motoneurona, esta es una neurona, se parece al monito de Monster. Esta es una célula cerebral. Esta que nosotros tenemos acá sí es la motoneurona como concepto que nosotros estábamos indicando. Esta neurona, que es una célula cerebral, se va a adosar con estas patitas que tenemos acá a estas otras patitas que tiene en el núcleo de la motoneurona, donde va a viajar la información de aquí hasta acá para que una vez después, cuando se conecte a nuestras fibras musculares, estas son fibras musculares, se pueda producir un movimiento. Esta acción, esta conexión de cerebro-músculo es lo que va a generar esta contracción muscular. Esta acción de la motoneurona sobre las fibras musculares va a generar la contracción muscular. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido que las motoneuronas son las responsables de generar esta contracción muscular, tenemos que ver qué tipo de contracciones conocíamos. Y vamos a enfocarnos en tres principales tipos de contracciones que vamos a ver a lo largo de todo el semestre con distintos nombres. Recordar entonces que nuestros músculos tienen un punto de origen y un punto de inserción.
En la medida en que estos puntos de origen o inserción se mantengan estáticos o no se desplacen, vamos a estar hablando de una activación neuromuscular estática, es decir, sin movimiento. Se podría decir tipo de contracción o mucho mejor y más correcto decirlo como activación neuromuscular. Esta contracción neuromuscular estática la conocemos también como contracción isométrica, ¿ya? Que es cuando los puntos de origen e inserción no se desplazan, lo cual no quiere decir que no estemos realizando fuerza. Ahora, si yo quisiera esta mancuerna llevarla hacia arriba, eso querría decir que estos puntos de origen e inserción se estarían acercando, lo cual nosotros lo conocemos como activación neuromuscular dinámica, porque presenta movimiento, pero como se están uniendo los puntos de origen e inserción, o se están acercando, mejor dicho, es una activación neuromuscular, pero al contrario, si yo quisiera aguantar el peso de la mancuerna en una bajada lenta de este peso, porque el peso es mucho mayor de lo que yo puedo soportar, estos puntos de origen e inserción se estarían alejando, lo cual nos daría por resultado una contracción o una activación neuromuscular excéntrica. ¿Okay? En la medida en que yo aumento la carga que le pongo a mi mano o que le pongo a esta mancuerna, recordemos esta motoneurona adosada a las fibras musculares, yo voy a necesitar que más cantidad de fibras musculares intervengan. ¿Por qué? Porque con una sola yo no soy capaz de levantar el peso, entonces llamo a las demás para que me ayuden y me permitan levantar el peso. Este proceso de llamar más fibras musculares es lo que nosotros conocemos entonces como el concepto de reclutamiento. Ahora, estas fibras musculares, si bien nosotros las estamos llamando, también tienen que actuar de manera coordinada, es decir, de manera sincronizada, lo cual va a significar que, por un lado, yo llamo muchas fibras musculares dependiendo de la carga que estoy haciendo, pero también tienen que actuar de manera coordinada. Y coordinado no quiere decir todas al mismo tiempo, sino que se van alternando dependiendo del tipo de fibra que estemos utilizando. Conceptos que vamos a visualizar o que vamos a ver mucho más adelante. Por último, los distintos tipos de reclutamiento, sincronización, contracción, activación nos van a dar también distintos tipos de fuerza, como la fuerza máxima o la fuerza relativa. Nosotros a grosso modo conocíamos 4 tipos de fuerza, que era la fuerza máxima, la fuerza relativa, la fuerza rápida y la fuerza de resistencia. Estos son los tipos de fuerza y no necesariamente las manifestaciones de esta fuerza. La fuerza máxima es la máxima capacidad que tenemos de generar tensión en una contracción muscular voluntaria, como por ejemplo la levantada de un peso muerto con mucha carga. La fuerza relativa es la fuerza que tengo yo en relación a mi masa corporal. Es decir, en este mismo ejercicio de peso muerto, si ambos personajes estuviesen levantando el mismo peso, el muchacho que es más liviano tiene más fuerza porque relativamente a su peso está levantando más carga. La fuerza rápida es la capacidad de producir la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Esto lo vemos en deportes que son muy explosivos o de mucha potencia. Y por último, la fuerza de resistencia es la capacidad del organismo de oponerse al cansancio muscular en acciones que sean como por ejemplo en este caso el entrenamiento de musculación tradicional que nosotros conocemos. Estas fotos que ustedes ven acá están en blanco y negro porque estos tipos de fuerza o estos tipos de definiciones son un poquito antiguas. Nosotros vamos a ver conceptos y definiciones mucho más actualizadas en el transcurso de la asignatura. Lo que logramos ver en esta cápsula fue el concepto de fuerza en el contexto del entrenamiento y del deporte. Pudimos definir la fuerza y qué tipo de fuerzas conocíamos hasta este momento. Y por último también conocimos varios conceptos asociados al entrenamiento de la fuerza y del control del movimiento. De todos estos conceptos, ¿cuántos conocíamos? ¿Cuántos nos quedan la duda? Esa es la tarea que tienen que ustedes resolver ahora. Los invito a revisar estos conceptos, a indagar sobre ellos y a resolver las dudas que tengamos en la sesión presencial.